Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Verdad en Mic. Estamos en la recta final de esta cuarta temporada y hoy vamos a continuar con las preguntas del Catecismo Menor. La pregunta nos reúne hoy es la pregunta 87 en el Catecismo Menor, que pregunta ¿qué es el arrepentimiento para vida? Lo primero que quiero que sepas es que arrepentimiento en el griego es metanoia y significa un cambio de mentalidad, es decir, un acompañamiento, ¿sí? Es decir, tu mente razona algo y tu cuerpo responde, tu actitud responde a esto. Bien, ¿a qué tenemos que responder nosotros con arrepentimiento? Bueno, a la revelación de Dios y de su carácter santo, a la revelación de Dios en su ley, como ya hemos visto hace un par de semanas. Y que eso que Él nos ha revelado, que nos muestra nuestra incapacidad, nuestro pecado, bueno, nos conduzca al arrepentimiento. Pero vamos a ver cuán grande es nuestro Dios y de alguna forma también ver cuán necesitados estamos de que Dios obre esto en nuestra vida. Entonces, quédate hasta el final, vamos a ir entrando en la pregunta 87 y me gustaría que reflexiones acerca de esto y que veas si en tu vida hay arrepentimiento. Y ya te voy a decir por qué. Bien, la pregunta dice, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora mediante la cual un pecador, teniendo un verdadero sentimiento por su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por y con odio contra su pecado, se aparta del mismo para volver a Dios, con pleno propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia. Recordad que fuimos creados para adorar a Dios, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Este propósito lo perdimos el día que Adán pecó. Desde entonces la humanidad se buscó otro propósito, se buscó otro Dios, se buscó otro rey, y desde entonces la humanidad está a tientas, desorientadas. Y sabemos que Dios, al considerar nuestra condición, y por puro amor, nos envió a su Hijo, al Hijo de Dios, Dios se hizo hombre, para venir a cargar con nuestro pecado, con nuestra culpa, y redimirnos, rescatarnos de nuestra condición de pecadores, y llevarnos a Dios una vez más. Desde entonces, desde el momento que has oído el Evangelio y has puesto tu fe en Jesucristo, vamos de camino hacia nuestra tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, cuyo arquitecto es Dios. Entonces, en esta condición estamos ahora, hemos sido rescatados, hemos vuelto a Dios, pero un día le veremos cara a cara. Como dije una vez, si no me equivoco, en alguna de las temporadas lo he dicho, lo que no pudo hacer Moisés, que es ver el rostro de Dios, nosotros lo haremos. Y eso es maravilloso. Pero no solemos pensar frecuentemente en estas verdades, lo cual sería muy bueno para nuestra gratitud y nuestro constante arrepentimiento. Entonces, lo primero que tenemos que saber, según el Catecismo Menor, es que el arrepentimiento para vida eterna, obviamente, es una gracia salvadora. ¿Qué quiere decir gracia? Bueno, por definición, la gracia es un favor que se nos hace inmerecidamente. Por definición, vos y yo no merecemos la salvación. Nuestro pecado nos ha enemistado con Dios, nuestro pecado nos ha conducido lejos de Dios, lo hemos hecho adrede, lo hemos hecho a propósito, y nuestro pecado nos condenaba a la muerte eterna, separados de Dios y excluidos de su presencia para siempre. Pero Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Entonces, esta es la obra de Dios. No merecemos su salvación, y eso lo tenemos que tener claro. Hace un tiempo un hermano me planteaba esta duda, ¿no? Bueno, ¿por qué Dios nos salva? ¿Qué vio en nosotros para salvarnos? Algo tuvo que haber visto. Y yo le decía, mirá, nosotros estamos acostumbrados a ganarnos las cosas. Nosotros estamos acostumbrados a que por nuestras virtudes la gente, de alguna forma, la gente nos beneficie o se agrade de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con una forma de retribución. Vos das, yo te doy. Y muchas veces obramos para con el otro mérito del otro. Si hizo esto, si hizo aquello, le damos tal cosa. Nos pasa con nuestros hijos.
Si se portan bien, si hacemos esto, bueno, lo llevamos a tomar un helado, lo llevamos a jugar a la pelota. Si limpia su cuarto, entonces va a tener tal beneficio. Nosotros hemos sido de alguna forma codificados de esta manera, así que no es, por decirlo así, no encuentro la palabra, pero no es antinatural para nosotros pensar que nos merecemos que Dios nos salve, porque Dios tuvo que haber visto algo en nosotros que lo movió a salvarnos. Lo cierto es que la Biblia no revela absolutamente nada de eso, sino que la Biblia revela que estábamos muertos en delitos y pecados, que merecíamos la condenación, y que Dios por amor, por su gran amor, ha decidido libremente salvarnos. Y aunque nos entra en la cabeza muchas veces, eso es lo que la Biblia revela. No te ganaste tu salvación, te fue regalada. Y lo que nos hace saber la confesión, y que nos hace saber la Biblia también, lo vamos a ver, es que el arrepentimiento lo da Dios. Dios provee el arrepentimiento para sus escogidos. Para que al considerar, ahora vamos a ver, su pecado, al verse pecador ante lo que la ley de Dios le demanda y no puede cumplir, su incapacidad para agradar a Dios y tener su salvación, bueno, se arrepiente y va a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, quien ha cumplido toda justicia en nuestro lugar. Es una gracia salvadora. Escuchá lo que dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién dio el arrepentimiento? Dios. Muy bien. También sabemos, por 2 de Timoteo 2:25, que Dios, que Pablo le dice a Timoteo, bueno, orá por los que se oponen, por si Dios acaso les concede el arrepentimiento y escapen del lazo del diablo a cual están cautivos a voluntad de él. Timoteo, orá por los que están cautivos a voluntad de Satanás para que Dios les dé el arrepentimiento y vengan a la vida. Te das cuenta que es una obra de Dios en nosotros por gracia. Y esta obra que es por gracia y este arrepentimiento para vida que trae salvación, un pecador teniendo un verdadero sentimiento por su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por y con odio contra sus pecados, aparta del mismo para volver a Dios. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la confesión. Creo que es imposible, más cuando vamos creciendo en el conocimiento de Dios y vamos conociendo más de su gracia y de su misericordia, es imposible no tener un sentimiento de odio contra el pecado. No sentir ese asco contra el pecado. Asco que antes no sentíamos, sino más bien placer sentíamos al pecar. Pero asco no. Entonces, me gusta mucho esta ilustración, porque algo se me vino a la mente, entonces te voy a dar esta ilustración, que me gustó mucho cuando la vi. Si sos guitarrista o si conoces a algún guitarrista, tenés que saber que en sus dedos tiene callos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque de tanto presionar las cuerdas, al principio es un profundo dolor que se siente, por decirlo así, se siente un dolor de tal manera que quizás apenas te toquen ahí, a medida que estás empezando a aprender la guitarra, te duele, ¿no? Pero con el tiempo, una vez que se formó el callo, tocar la guitarra puedes tocar por horas que no te va a doler nunca y te vas a seguir tocando los callos y no te va a doler. Bueno, el pecado es igual. La primera vez que pecaste quizás sentiste culpa, quizás sentiste algún remordimiento, quizás te preguntaste por qué hice esto, por qué hice aquello, cómo pude comportarme así. Pero volviste a hacerlo, volviste a hacerlo, volviste a hacerlo, volviste a hacerlo y hasta este punto tu conciencia tiene un callo gigante que no siente ningún tipo de dolor por el pecado. Imagínate que en esa constante ha estado la humanidad hasta nuestros días. La humanidad tiene un gran callo en sus conciencias, o parte de ella, que ya no siente ninguna culpa por el pecado. Es más, lo promueven, lo enseñan, lo meten en las escuelas, como algo que está bien. A esa distorsión hemos llegado. Espero que a nadie que está escuchando esto le esté pasando esto, pero si te está pasando esto, tenés que saber que no estás acá por casualidad. Hay un Salvador que vino y pagó por tus pecados, que te puede dar su justicia si te arrepentís. Si cambias de pensamiento, si al comprender que sos un pecador, que merece el juicio de Dios porque has mentido, porque has adulterado, porque has robado, porque has deshonrado a tus padres, porque te has hecho imágenes para adorar, porque estás adulterando. Si esto está llegando a tu conciencia, si esto está mal y yo no puedo agradar a Dios, bueno, hay un Salvador que ha cumplido toda justicia en tu lugar y en mi lugar, que puede hacerte libre de tus pecados para volver a Dios. Nuestro llamado desde este lugar es: vení a Jesucristo. Confía en Él para la salvación de tu alma. Así que hay un sentimiento y vamos comprendiendo la misericordia de Dios. Para mí esto es progresivo, vamos comprendiendo en la medida que avanzamos en nuestro camino de fe la misericordia que Dios nos ha tenido, a nosotros pecadores. ¿Cuántas veces hemos pecado, aún siendo cristianos ya convertidos? Hemos pecado contra Dios, muchas veces. Y vemos que Dios tiene misericordia y que Dios nos perdona y que confesamos nuestro pecado y nos dolemos y sabemos que Dios va a tener misericordia y nos va a perdonar.
Qué gran misericordia ha tenido nuestro Dios, hermanos. Qué gran misericordia ha tenido nuestro Dios con nosotros. Y la tiene. Entonces, tenemos un Dios amoroso, santo, que nos ha amado y nos ama, y te llama a que te arrepientas. Tenemos que comprender que esta misericordia que Dios muestra, la muestra en Cristo, y solo en Cristo Jesús. Cristo Jesús que se hace carne y por amor nos viene y nos salva, nos rescata, da su vida por nuestro pecado. Él paga nuestra multa, Él paga nuestra deuda en esa cruz. Él no debía hacer eso, no tenía por qué, no tenía obligación para hacer eso. Y eso es lo que vos tenés que entender. Jesucristo no tenía obligación de venir a morir por tu pecado, lo hizo por gracia, lo hizo porque Él quiso, porque te amó. Porque el amor hace eso, el amor se da. El amor ve en peligro a la otra persona, ve en peligro de muerte al otro y hace algo para rescatarlo de ese lugar. Eso es lo que hace el amor, eso es lo que ha hecho nuestro Señor por nosotros. Así que deberíamos sentir dolor y odio contra nuestro pecado. Y esto nos llevaría a apartarnos del pecado para volver a Dios, con pleno propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia. Este es el carácter del cristiano. Esto es lo que el cristiano desea. Quiero leerte algunos versículos que apoyan todo esto que acabamos de decir. Ya te leí Hechos 11, quiero que escuches Joel 2, 12 y 13, que dice: Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Jeremías 3:22 dice: Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Algo que te quiero decir es esto: la palabra de Dios es para los hijos de Dios. Si vos sos un hijo de Dios, esto es para vos. Fíjate vos a lo que te está llamando Dios. Aunque somos cristianos, aunque creemos en Jesucristo, aunque amamos a Dios y buscamos santidad, Dios nos está llamando a un nuevo, a arrepentirnos, a rajar nuestro corazón y no nuestros vestidos, es decir, a tener un verdadero arrepentimiento y no algo externo, superficial. No a demostrar algo que no sentimos. Si no sentís dolor por tu pecado, si no te molesta tu pecado, algo tenés que rever de tu cristianismo. Algo tenés que rever, porque no está bien. Entonces, tenemos que considerar que lo que Dios nos está diciendo: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Estás en rebeldía contra Dios? ¿Por algún área, por algo que vos no estás de acuerdo con Dios, estás en rebeldía contra Dios? Arrepentite. Dios es bueno cuando te dice las cosas. Dios no te está diciendo nada por tu mal, al contrario, es por tu bien. Lo que pasa es que tu pecado te engaña de tal forma, mi pecado me engaña de tal forma que pensamos que tenemos razón. Y no, Dios no tiene razón. En esto Dios está anticuado, en esto Dios está fuera de onda, en esto Dios no usa lo que yo uso. No, Dios no está equivocado, nosotros somos los equivocados, hermanos. Jeremías 31, 18 y 19 nos dice: Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Entendemos que hemos pecado y entendemos que lo que hicimos está mal delante de Dios, y le rogamos a Dios que nos convierta, porque así es como nos podemos convertir, así es como podemos cambiar de rumbo, si Él nos convierte, si Él obra eso en nuestro corazón. Así que pedile a Dios ese arrepentimiento si no lo estás teniendo, ese cambio de mentalidad contra tu pecado, contra mi pecado. Ezequiel 36:31 dice: Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. En el momento en que Dios sobre en nuestro corazón, en el momento en que Dios cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, nos dé un nuevo corazón, un nuevo deseo, un nuevo espíritu, en ese momento Dios le está diciendo a Israel: se van a acordar de sus malos caminos, se van a acordar de las cosas que no hicieron bien y se van a avergonzar. Te pregunto, ¿has hecho algo esta semana, estos días, estos últimos meses contra Dios y te avergüenza? Eso es bueno, eso es bueno. Avergonzarse por algo que hicimos mal está bien, nos lleva a Dios para arrepentimiento. Así que considera esas obras que has hecho mal delante de Dios, y si te provocan vergüenza, gloria a Dios. Eso habla bien, eso habla de que el Espíritu de Dios está obrando en vos. Sentir vergüenza, sentir asco, sentir odio, sentir indignidad delante de nuestro Dios, de tal manera que nos golpeamos el pecho como el publicano y decimos: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y agachamos nuestra cabeza y ni siquiera queremos mirar al cielo, porque sabemos que no somos dignos de que Dios nos mire, pero ahí está Dios a favor nuestro. Dios dice, Jesucristo nos dice: os digo que el publicano se fue justificado antes que aquel fariseo, porque Dios honra a los que reconocen su pecado y vienen a Jesús para salvación.
Isaías 1, 16 y 17 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Conductas que Israel no estaba teniendo, conductas que le mandaba la ley de Dios, pero que Israel dejó de lado. Y ahora Dios le dice: bueno, ¿cómo puedo hacer yo para hacer las obras, las obras de Dios? O demostrar que quiero volverme a Dios, bueno, ¿qué tenés que hacer? Hacé lo que no estás haciendo para Dios. No estás predicando el evangelio, predicalo. Estás mintiendo, dejá de mentir. Estás robando, dejá de robar. ¿Sí? Estás adulterando, dejá de adulterar. Los romanos, los gentiles le preguntaban a Jesús: ¿y nosotros qué haremos? Bueno, ustedes dejen de robar, conténtense con su salario. Eso es arrepentirse. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mostrá con tu vida que estás arrepentido, que ha cambiado tu mentalidad. Ahora, volvemos al punto. El arrepentimiento lo da Dios. Cuando Dios da el arrepentimiento, la persona cambia. Cambiamos, hermanos. Eso es testimonio. Yo te puedo decir que he cambiado, que hemos cambiado, que el cristiano está cambiando constantemente, porque ve su vida y ve la palabra de Dios y es expuesto a la palabra de Dios cada día y cada domingo de adoración. Y dice: estoy pecando contra Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué le estoy siendo infiel a Dios? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿O estoy relajado en esto otro? Debo arrepentirme. Señor, ayúdame, cambia mi corazón. Eso es lo que vemos constantemente cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Dios te dice: mira, este es el camino, y vos estás yendo por un camino paralelo. Quizás se parece, pero no es el camino que Dios te está diciendo que sigas. No es la instrucción que Dios te está dando. Entonces cambia tu mentalidad, volvete a Dios, porque Él tiene razón y no nosotros. 2 Corintios 7:10, y con este terminamos. Escuchá, dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Recordad que la primera carta de Pablo a los Corintios es una carta que exhorta, que los reta, porque ustedes dicen esto, dicen aquello, soy de Silas, soy de Apolo, soy de este, hay contiendas entre ustedes, hay un fornicario entre ustedes. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están obrando? ¿Qué son sus cultos? ¿Cómo están adorando a Dios en sus cultos? ¿Se están emborrachando? ¿Qué están haciendo? Basta de eso. Y en la segunda carta Pablo dice: bien, se arrepintieron, escucharon la palabra de Dios, escucharon el consejo de Dios, están cambiando, han cambiado, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios trajo ese arrepentimiento que los condujo a la vida. Y de ese arrepentimiento no hay que avergonzarse, no hay que arrepentirse. Gloria a Dios, porque eso Dios lo ha hecho. La tristeza que produce el mundo no sirve. No sirve. Que el mundo te dice: esto está mal. Y vos decís: sí, está mal. Che, vos no tenés 1000 seguidores, 2000, 3000, 1 millón de seguidores en Instagram. Qué mal que estás. Y vos decís: sí, che, qué mal que estoy. Entonces, el mundo no te puede decir a vos cómo son las cosas. Dios nos dice cómo son las cosas. Y cuando Dios nos habla, hermanos, y vemos nuestro pecado, nos tenemos que arrepentir. Por eso, esto yo quería decir, por eso la vida del cristiano es de un constante arrepentimiento. Constantemente tenemos que cambiar, hermanos, constantemente tenemos que arrepentirnos, constantemente pecamos. Gloria a Dios que tenemos un Dios grande, misericordioso, que nos perdona, que nos ha mostrado todo su amor y toda su justicia en Cristo Jesús. Y estamos en Cristo Jesús. Estamos unidos a Jesús por la fe. Gloria a Dios por esa obra tan grande que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Pero tenemos que arrepentirnos cada día de no vivir como Dios quiere que vivamos. Nuestro pastor el domingo hacía la siguiente mención. Él decía: yo estoy convencido de que las lágrimas que Dios va a enjugar de nosotros en el cielo van a tener que ver con cuán infieles le hemos sido a Dios. ¿Por qué no dimos más nuestra vida? ¿Por qué no nos entregamos más a Él? ¿Por qué no lo honramos a Él más de lo que nos honramos a nosotros? ¿Por qué no hemos pasado más tiempo con su palabra, más tiempo conociéndolo a Él, predicando su evangelio, cantando salmos, himnos espirituales? ¿Por qué hemos pasado más tiempo en el mundo que adorando a Dios? ¿Por qué he pasado más tiempo en Facebook, en Instagram, en Twitter, que conociendo a mi Dios? ¿Por qué hice eso? Hermanos, estamos a tiempo de arrepentirnos todavía. Entre tanto que se dice hoy, hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados. Cambiemos nuestra mentalidad, volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios, necesitamos volvernos a Dios. En muchas áreas de nuestra vida quizás. Estás siendo perezoso, estás siendo obstinado, estás siendo orgulloso. Arrepentite, vení a Cristo. No te estás congregando, no estás yendo y cumpliendo con ese mandamiento de no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Volvete a Dios, arrepentite, andá con tus hermanos, congregate con los santos. ¿Dónde vas a ir en este mundo? Quiero preguntarte, ¿dónde vas a ir?
Hermano, hermana, si sos de Cristo, el mundo te va a aborrecer. Y lo estás experimentando. Yo lo sé. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Roguemos a Dios que nos dé ese arrepentimiento que necesitamos cada día. Que nos cambie, que cambie nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Cuando somos alumbrados por la palabra de Dios, entonces ahí vemos nuestro mal camino y decimos, wow, ¿qué estoy haciendo? Es como cuando estamos a tienta, ¿no es cierto?, en la oscuridad de la noche y está todas las luces apagadas en casa y vamos como tratando de reconocer dónde estoy parado y si estoy en el living y si estoy acá y si estoy allá y dónde estoy hasta que se prende la luz y vemos dónde estamos. Así hace la palabra de Dios en nuestra oscuridad, hermanos, pero tenés que ir a la palabra de Dios para ver si estás caminando bien o mal delante de Dios. Y si estás mal, arrepentirte. Señor, decirle, Señor, yo quiero cambiar de mentalidad. Si estoy pensando mal en esto, si estoy pensando mal en aquello, Señor, ayúdame a mostrarme, abrime los ojos. Porque de eso se trata la vida del cristiano. Una vida que quiera agradar a su Dios, a su Cristo que dio la vida por uno. Damos gracias a Dios por el arrepentimiento para vida. También como damos gracias a Dios que haya obrado la fe en nosotros que nos lleva a la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Y eso es una alegría inmensa. Que Dios haya tenido un favor inmerecido hacia nosotros. Qué gran gratitud tiene que traer a nosotros. Qué solicitud debería de traer a nosotros eso. Qué indignación. Qué celo debería traer que Dios nos haya llamado para vida. Cómo deberíamos andar delante de Él, hermanos. Que Dios nos ayude a ser cristianos radicales. Cristianos que aman a Dios. Cristianos que llaman luz a lo que Dios llama luz. Y que llaman tinieblas a lo que Dios llama tinieblas. Esa clase de cristianos debemos ser. Que Dios nos ayude, que Dios obra en nosotros. Porque sabemos que muchas veces no podemos y que muchas veces no queremos. Que Dios nos ayude y que obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta acá el episodio de hoy. Seguí escuchando Verdad al Mic. Ya vamos, como ya te dije, terminando este catecismo. Estamos muy contentos. Y te damos gracias especialmente por tus oraciones. Las sentimos. Quiero decirte que yo sentí tus oraciones. Sentí tus oraciones. Yo te doy gracias por orar por Verdad al Mic, por Débora, por mí. Seguí haciéndolo, que nos queda un tramito más, nos queda un tiempito más. Y seguí orando por nosotros. Que Dios nos ayude, que nos levante, que nos fortalezca para continuar con esta cuarta temporada de Verdad al Mic que ya vamos terminando. Muchísimas gracias por estar ahí, será hasta la próxima vez. Acordate de seguirnos en nuestras redes, si no lo estás haciendo, de compartir este contenido, de hacernos saber qué te parece. Y bueno, nada, será hasta la próxima vez. Hasta luego. Este fue el podcast de la semana. Espéranos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al Mic.